Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a la entrevista. Les saluda su amigo Leopoldo Pacheco. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa, donde tenemos invitados especiales y, por supuesto, para hablar de muchos temas que son de su interés. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto que nos acompaña. Este día tenemos el honor de tener aquí al señor Enrique de la Madrid Cordero. Leopoldo, qué gusto. Pues por supuesto, nos acompaña su experiencia dentro de la función pública, ahora como conferencista y pues con conocimiento para columnista y una serie de cosas que ya hemos estado viendo que pues por supuesto le admiramos y le reconocemos. El día de hoy estamos atravesando un momento histórico y que nos gustaría conocer mucho su opinión, porque sin duda alguna cada momento político también implica un momento social, un momento económico y sin duda también es un momento histórico para nuestro país. ¿Cuál es de primera mano esa visión que tiene en este momento? Sí, cómo no. Gracias por la oportunidad. Yo he venido sosteniendo que México ha venido avanzando a lo largo de las últimas décadas, sí. A pesar del discurso de que no es así, pero eso no se sustenta en los datos. Es un mejor país que el de hace 40 años, es un país que ha avanzado en educación, que ha avanzado en cobertura de salud, puedo entrar luego en algunos datos, que ha avanzado, por ejemplo, en la gente que tiene acceso a Internet, que ha avanzado en materia, sobre todo, también de comercio exterior, y sin embargo hay que reconocer que hemos tenido insuficiencias, tenemos retos. Los principales, yo diría que la inseguridad, que en México ya se ha vuelto un problema crónico. Tenemos también un problema de desigualdad, porque también en estos años de crecimiento, pues por un lado a unos mexicanos les ha ido mucho mejor que a otros, aunque todos creo que hemos mejorado, sí se han hecho más grandes las diferencias. Y también ha habido problemas de corrupción, y eso me parece que hizo que muchos mexicanos votaran por otra opción. Lo que yo veo con mucha preocupación es que ni estamos mejor en seguridad, estamos peor, no estamos mejor en desigualdad. De acuerdo a Coneval se estima que habrá 10 millones más de personas en pobreza, y tampoco estamos mejor en corrupción. Y sin embargo, sí tenemos un problema de que ahora hay una propuesta desde el gobierno, en materia económica, una propuesta yo diría estatista, una propuesta de los 60s, ¿no? 70s, donde esta idea de que el Estado tiene que ser el rector de la economía, el sector energético estatal, sobre todo Pemex y CFE, tienen que ser los motores de la economía, y cada vez más un discurso antiempresarial, claramente antiempresarial. Y en la parte política, la propuesta más bien es regresar por ahí de los 30s, en donde en lugar de ser un país donde sigamos fortaleciendo la democracia, donde sigamos fortaleciendo la pluralidad, parece que la gran propuesta es regresemos a la época del caudillo. Ese es el planteamiento, y entonces por eso a mí me parece que es muy importante que en México entendamos ese momento histórico en el que estamos. ¿Por qué necesitamos? Entonces por un lado está esa propuesta estatista y unipersonal, y por la otra es seguir construyendo una economía que ha progresado pero que tiene que ser más pareja, que tiene que ser más incluyente, pero que México tiene que seguir siendo un país global, productivo, competitivo, tiene que jugar un rol más importante en el mundo, pero al mismo tiempo tiene que ser mucho más consciente de un mejor reparto regional, ¿sí? Una mejor distribución. Y en lo político muy sencillo, tiene que ser un país más democrático, pero también creo que tenemos que ir construyendo este tema de gobiernos de coalición. Y en ese sentido yo creo que el ejercicio del PAN, del PRI, del PRD en San Luis Potosí, porque aquí empezó, aquí fue el primer anuncio de estas alianzas que después se han anunciado en más de 8 estados de la República, me parece que ese es el camino de una nueva alternancia, que no solamente es relevante para estas elecciones intermedias, lo será para los siguientes estatales, para el 24 y muchos años por venir. Así es como yo veo la disyuntiva histórica, y por eso es una elección que no solamente es importante porque es la más grande de la historia, lo más importante es que se están definiendo quizá las próximas décadas del país. Qué importante lo que nos menciona, sobre todo porque muchas personas, a entender lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, piensan o caen en el discurso tal vez de un país dividido, de una situación donde solamente hay ricos y solamente hay pobres, donde las circunstancias para poder emprender, por ejemplo, siempre son complicadas, o solamente son para determinados grupos, o solamente son para determinados sectores. Y la perspectiva podría ser muy diferente, ¿no? Es que mira, obviamente ha habido un discurso, pasa en las campañas, pero sobre todo ha habido un discurso
de querer hacer una caricatura del país, ¿no? Como si este país en los últimos 40 años no hubiera avanzado y gracias a Dios pues llega un caudillo y nos va a poder iluminar, ¿no? Sí. Pero eso es falso. Mira, datos. En 1970 teníamos 3 años de escolaridad en el país, 3 años. Hoy estamos a punto de alcanzar los 10, del 70 al 2018. En 1970, la esperanza de vida de los mexicanos al nacer era de 61 años de edad, hoy es 75, ¿sí? Somos un país donde, de acuerdo al censo de INEGI, el año pasado, el 50% de los hogares ya tenían acceso a Internet, ahora quizás son unos pocos más. También tenemos 70 millones de viajes en avión, para aquello de que dicen que los aviones y el aeropuerto de Texcoco era fifí, son 70 millones de mexicanos. Yo viajo mucho por el país, lo he hecho muchos años, lo sigo haciendo, y te puedo asegurar que es un transporte que cada vez se necesita más, porque México es muy grande. Y además de las cosas que hay que recordar, donde estados como San Luis ha aportado, somos el 7º productor de vehículos en el mundo y el 4º exportador, el 4º productor de cerveza y el primer exportador de pantallas planas. Y de acuerdo a los datos del INEGI, al 2018, el 42% de los mexicanos, sí, lamentablemente, 42, estaban bajo niveles de pobreza, pero la mayoría no. Quiere decir que el 58% de los mexicanos no somos pobres, y si no somos pobres, somos un país de clases medias. Entonces, el discurso del país fallido no es así, no es verdad. Eso sí, es un país muy desigual. Hay estados de la República que durante los últimos 25 años han crecido 5% anual, ¿sí? A eso no les puedes decir que esos estados han fracasado. Y sí hay estados de la República que durante esos 25 años han crecido 5 veces menos. Y yo te digo cuáles: son Chiapas, son Oaxaca, son Guerrero, son Campeche. Están focalizados los problemas y sabemos dónde tenemos que hacer el esfuerzo. En un estado como Nuevo León, quizá no hay más de 1% de pobreza extrema, o quizá no hay más del 30% de pobreza. En un estado como Guerrero, o un estado como Oaxaca, el 70% de la población. Entonces no puede uno generalizar, y lo que sí tiene uno que ir a decir es, ¿y por qué esos estados se nos han quedado atrás? Pues está muy claro. Los estados de la República que están más integrados al comercio exterior, que se han sabido integrar a la globalidad, que sus universidades han generado a personas con capacidades para ser empleados y empleables, que tienen buenas comunicaciones y mejor Estado de Derecho, son los que han crecido. Y yo digo que a los estados de la República que no han sabido, no han querido, o sus gobiernos no los han dejado, ¿sí? Pues son los que están más atrasados. Si el gobierno fuera la respuesta, Chiapas sería el estado más rico del país, porque Chiapas es uno de los estados donde más gente trabaja en el gobierno. Si la respuesta fuera que necesitamos más gobierno para salir de la pobreza, Chiapas sería hoy el día el estado más desarrollado. En Chiapas se han dedicado en los últimos años más de $1 billón, 1 millón de millones de pesos. ¿Y dónde está el bienestar? Entonces no, yo no me compro el cuentito de que necesitamos otra vez regresar a los 70s en una visión estatista, en una visión antiempresarial y en una visión de empresas monopólicas del Estado. Esa no me la compro. Lo que sí tenemos que generar es una visión de una economía de mercado mucho más humana, mucho más incluyente, mucho más sustentable, también respetuosa al medio ambiente, y que sobre todo a la gente joven, porque México es un país de jóvenes, la mitad de la población tiene menos de 29 años. A esos jóvenes no les podemos vender la idea de un país fracasado. A esos jóvenes les tenemos que mostrar lo que sí hemos sido, pero también decirles que sabemos para dónde va el mundo. Y que de lo que se trata no es de negarnos al mundo, se trata de darnos las herramientas con las cuales hoy en el mundo podemos competir y competir con éxito. Y eso yo no lo estoy viendo en el gobierno de hoy. Pareciera que México es una isla, pareciera que México puede estar al margen del mundo. Eso no es posible, ese es un cuento. Y qué importante que nos comente, sobre todo bajo las circunstancias que hoy en día vivimos y vivimos a nivel mundial. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta crisis sanitaria por la cual hemos estado atravesando, a la cual se le atribuyen, pues hoy en día muchos de los males, uno de los más importantes, pues es la situación económica, que ha sido una espiral que ha sido descendente desde que comenzó la crisis hasta este momento, y que pareciera que es el argumento en todos los momentos y en todos los capítulos de la administración pública para hablar precisamente de la falta de avance o de la falta de desarrollo económico, y de todos los sectores, del sector privado, del sector público,
¿Y qué podríamos pensar, sobre todo para pensar que México debe salir pues de un atolladero prácticamente para poder seguir avanzando en el desarrollo del crecimiento? A ver, no hay duda que la crisis de la pandemia pues le ha dado un golpe terrible a toda la economía del mundo, no hay duda, y que también es una muy buena parte de la explicación de que nuestra economía esté tan mal. Sí, nomás que el mundo, el PIB del mundo, la economía del mundo cayó más o menos 4%, cayó, y la de México cayó el doble. Entonces, si el argumento fuera que es la pandemia nada más, pues habríamos caído como el mundo, caímos al doble. ¿Y por qué? Porque en otras partes del mundo sí se utilizaron recursos públicos para tratar de contener la crisis, entre otras cosas, apoyo a las empresas. ¿Cómo? En muchos países, y no solamente Alemania ni Francia, sino países como Brasil, países como Chile, hubo programas de apoyo a las empresas para ayudarles a pagar la nómina, porque de la noche a la mañana se te cayeron los ingresos y la gente se quedaba entonces sin recursos para pagar los empleos. Entonces muchos gobiernos dijeron, yo te voy a apoyar a ti a cambio de que tú no desemplees gente. En otras partes del mundo hicieron una especie como de disminución de los horarios laborales y pidiéndole a la gente que se retirara, pero también recibían dinero. En Estados Unidos, ahí se llamó Estados Unidos, te llegaba tu cheque mensualmente. Aquí no hubo nada, y sigue sin haber nada. Y no es por falta de dinero, porque sí sabemos dónde está el dinero del gobierno, y sí está en las obras que para el gobierno son importantes. Para el gobierno fue mucho más importante continuar con sus programas de infraestructura que apoyar a la gente. Entonces no es un buen... Y la otra, lo vimos, la manera como se enfrentó el tema de la pandemia, bueno, pues los estudios en muchas partes del mundo dicen que a las cifras oficiales que dicen que llevamos 200,000 muertos, hay quienes estiman que cuando menos está entre 500 y 600,000. Échale que es un muerto por familia. 600,000 familias en México han tenido muertes, muchas de ellas que se pudieron haber evitado. Se pudieron haber evitado con el uso del cubrebocas a tiempo. Se pudieron haber evitado y se podrían estar evitando si estuviéramos haciendo pruebas para seguir detectando los contagios, porque la pandemia no se ha ido, la pandemia no se ha acabado, la pandemia sigue aquí y van a seguir olas, porque van a venir algunos virus que mutaron y para los cuales las vacunas no van a ser eficientes. Entonces, perdón, también hay que una enorme responsabilidad, y lo han dicho muchos que han sido secretarios de Estado en materia de salud, que hicieron planteamientos, que hicieron sugerencias y de los cuales se burlaron. El impacto que ha tenido también en la salud en México es atribuible al gobierno. Eso es atribuible al gobierno, no solamente a la pandemia. O sea, de acuerdo, repito, a estudios internacionales, lo hicimos bastante peor que el mundo. Qué importante también que nos pudiera platicar su punto de vista en términos de del momento político, porque yo creo que no podemos dejarlo de lado. Tenemos elecciones intermedias. Debemos recordar que la ciudadanía pues sí pasa una factura en las urnas electorales cuando algo no le parece bien que se esté haciendo o que la administración pública pues no responde a las expectativas que se plantean. Y muchas veces esas elecciones intermedias son una señal muy clara de esa situación, que si no estamos votando por un presidente de la República, sí se refleja lo que estamos viviendo por parte del gobierno federal. ¿Cuál es la lectura que tiene? Sí, yo haría dos lecturas. Una haría una lectura federal y otra haría una lectura local. Sí. A nivel federal, evidentemente, y ya lo comenté, hay una visión muy clara del gobierno federal hacia dónde ir. Sí. Entonces, todos aquellos gobernadores que resultaran afines al proyecto federal, pues van a seguir el proyecto federal. Claro. Y repito, en lo económico es una visión estatista, es una visión de monopolios del Estado y es una visión antiempresarial. Entonces, si en el Estado se vota por personas, ya sea del partido en el poder o eventualmente afines al partido del poder, pues esa es la visión que van a tener. Esa va a ser. Y además la otra, en la parte política, lo que yo digo, pues es una figura de un caudillo. Entonces hay quienes usan el argumento de, oye, pero no sería buena idea tener en el de gobierno a alguien afín al gobierno federal porque nos va a ir mejor. Pues no, porque no les van a preguntar. Al revés, muchas veces las personas tienden a abusar hasta de los amigos. ¿Sí? Tienden a respetar más al que no es el aliado, al que no es ¿no? Claro. Y de repente, oye, pues fíjate que te tocó, pues que te voy a retirar dinero porque lo necesito para seguir acabando unas obras en Tabasco, ¿no? Esa es una. Pero el caso de San Luis, yo estoy convencido de que la mejor opción es el candidato de la alianza.
por el perfil, porque conozco a la persona, por su experiencia en el Senado, en la Cámara de Diputados, como presidente municipal, y también porque se transmite que es una persona decente. Entonces tú dices que que los estados o que la población muchas veces castiga a los gobiernos que no lo han hecho bien. Sí, pero también a veces las poblaciones se equivocan, y las poblaciones a veces pueden, porque reciben un beneficio concreto, porque los tratan bien, porque conozco al candidato, conmigo es muy buena gente, pero acabas haciendo luego la elección equivocada y la acabas pagando. Entonces me parece que aquí, que fue donde se construyó la primera alianza, que veo que tienen un muy buen candidato para una gobernatura, me parece que San Luis tiene que mandar la señal de que San Luis sabe decidir y escoger a sus gobernantes, porque escogerían el mejor candidato para San Luis, pero también estarían contribuyendo a una visión de más equilibrio en el país. Acabo de leer yo la versión esta de la revista El Economist, en donde, bueno, pues le va muy mal al gobierno en turno. Eso le pega a San Luis. Si tú mañana quieres traer nuevas inversiones a San Luis, pues no van a venir nuevas inversiones nacionales o extranjeras si seguimos en un país con una tendencia equivocada. Entonces a veces igual y también aquí la gente puede decir, ay, pues a mí lo que pase allá en la federación no me importa. No se importa. Y también a nosotros en la federación nos importa lo que pasa en San Luis. Entonces me parece que es una elección, como repito, que no solamente es para los próximos 3 años un alcalde o los 6 de un gobernador. Yo creo que esta elección marca las próximas 2 décadas del país. Y también que nos comente, porque sin duda al hablar de lo que va a pasar, tenemos que pensar o imaginarnos si el futuro es esperanzador. Sabemos que San Luis Potosí tiene pues un avance, una trayectoria que ya se ha distinguido, ya se ha reconocido, como es la llegada de inversiones, por ejemplo, del sector automotriz, que hay todavía varios empresarios muy interesados en poder venir a invertir, y que lo que se busca, bueno, pues es que continúe esa inercia, que de alguna manera ha sido un trabajo que se ha venido haciendo y podría estar en riesgo. Bueno, pero absolutamente. A ver, qué bueno que haces esa pregunta, porque en serio que pareciera ser que tenemos esta idea de que no pasa nada. Sí. No, sí pasa. A ver, el año pasado ya tuvimos una caída del 8.5 del PIB. En el año 19, cuando no había pandemia, ya tuvimos un crecimiento de 0. Y veníamos creciendo 2.5, que el gobierno criticó que era malísimo el 2.5. Sí, nomás que 0 es peor que 2. Y menos 8.5 es peor que 2. Y no está habiendo ambiente de confianza para invertir en el país. Entonces, ¿cómo le van a hacer los jóvenes para emplearse? ¿Dónde se van a emplear? ¿O sea, va a ser así como mágico? ¿O la esperanza de un joven es nomás de recibir una bequita de 3,000 pesos mensuales? ¿Esa es la gran expectativa de un joven en México hoy? ¿Eso es lo que los padres queremos para nuestros hijos? Yo no. Entonces, lo que se requiere es entender, darle continuidad a las cosas buenas que han funcionado. Y claro que hay que corregir las que no. Pero esta visión tan absurda de llegar a destruir todo, porque se dice que todo estuvo mal, pues no estuvo mal. Las inversiones que aquí se han hecho, inversiones nacionales y extranjeras, son las que le están permitiendo a este Estado avanzar y a mucha gente tener posibilidades de acceso. Vivimos en un mundo más complejo, pero también con grandes oportunidades, que es el mundo ahora del Internet, es el mundo digital. Lo que quizá en el pasado para México hubiera sido la maquila o la industria automotriz, ahora va a ser el mundo digital. Si nosotros hacemos las inversiones ahí, si le damos a los jóvenes las habilidades de programación para subirse al mundo digital, el futuro es promisorio. Pero si nos compramos el cuentito de que este país es un fracaso, de que no lo ha hecho bien, de que necesitamos un caudillo y que tú lo más que vas a aspirar es a que te toque tu lanita de 3,000 pesos mensuales, el futuro puede ser muy negro. Y bueno, pues por supuesto, no deja de llamar la atención ahora que, bueno, pues todos los ciudadanos tienen la gran posibilidad de ejercer su derecho a la democracia, de ir a votar, de elegir y de pensar, porque yo creo que mucho de lo que nos ha hecho falta tal vez, y por las decisiones que pudieran ser equivocadas, ha sido razonar muchas veces por quién estamos votando, a quién queremos de representantes. Lamentablemente los ciudadanos muchas veces no conocen por quién están votando. Cuáles son los proyectos por los que de alguna u otra manera pues van a entregar ese voto, y sobre todo pues una gran responsabilidad. La conclusión a todo esto es que México puede cambiar, debe cambiar. México debe cambiar, pero para bien.
Cambiar es una palabra que se usa para todo, ¿no? Y podemos cambiar para mal. Yo creo que estamos cambiando para mal. Yo creo que estamos yendo a un modelo que yo pensé que habíamos superado, tanto en lo económico como en lo político. Sí. Y sí, México puede cambiar y se puede parecer cada vez más a Venezuela, puede cambiar. Pero ¿por qué no mejor nos parecemos más a un país desarrollado? ¿Por qué no trabajamos para ser un país de clases medias? ¿Por qué no trabajamos para eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza? ¿Por qué no trabajamos por un país que sea más responsable del medio ambiente y que tomemos políticas en lugar de apoyar el petróleo? ¿Qué tal si mejor nos vamos por las energías renovables y hacemos frente a la crisis de cambio climático? ¿Por qué no mejor, en lugar de pensar en industrias viejas, por qué no nos metemos al mundo del Internet? ¿Por qué no pensamos que este país es un país enorme, es la 15ª economía del mundo, es el 11º país más poblado, estamos al lado de la economía más grande del mundo? ¿Por qué no pensamos que nos propongamos ser un país desarrollado en los próximos 25 años? Entonces sí hay que pensar, sí hay que pensar. Hay que pensar dónde estamos, a dónde queremos ir y con quiénes podríamos llegar ahí. Hay que pensar. Y que no sea un tema nada más de emociones, y que no sea un tema de a mí me da igual. No nos puede dar igual. No nos puede dar igual nuestro futuro. A un joven no le puede dar igual su futuro. O sea, en serio que sí hace mucha diferencia. Si logramos avanzar y logramos ser más incluyentes, sí hace una diferencia salir de la trampa de la pobreza y tener la oportunidad de desarrollar tu potencial. Y que generemos condiciones para que la gente no tenga que preocuparse de ¿y dónde vivo? ¿Y dónde como? ¿Y cuál es mi ingreso? Que luchemos por ser un país de clases medias, pero que entonces nuestra aspiración es ¿y a qué te quieres dedicar? ¿Cuál es tu potencial? Sí podemos salir, pero sí también quiero ser muy claro que estamos en un parteaguas. Estamos en un parteaguas y estamos en el riesgo de que una visión que no está basada en el mundo de hoy, que está basada en una añoranza de un pasado que nunca fue y que ya se superó y que no todo fue bueno, que no nos pueden imponer que la mejor alternativa del futuro sea regresar al pasado. Y sí hay que pensar. Y como decía alguna persona, oye, es que yo no me quiero meter con la política. No, si no te metes de todos, la política se mete contigo. Te va a alcanzar. Y hay que hacer buenas políticas públicas para que los jóvenes tengan oportunidades, para que tengan acceso al Internet, para que tengan acceso a la programación, para que se puedan conectar con las mejores empresas de México y del mundo, para que puedan ser emprendedores, para que tengamos aquí también recursos para que el que tenga ideas pueda emprender como lo hacen en otras partes del mundo. Esa es una opción. No tiene que ser la única opción que yo estoy destinado a recibir 3,000 pesos mensuales del Estado mexicano y a cambio de eso tengo que entregarle mi voto y mi libertad. Esa no puede ser la alternativa para los mexicanos. Nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias, señor Enrique de la Madrid Cordero, por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Ahí lo tiene usted, amigos. Bueno, pues por supuesto, a través de la entrevista regresamos y continuamos con su programación a través de planoinformativo.com.